Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, Biblia abierta. Muestro la Biblia porque Biblia de papel, ¿eh? Vamos a hacerle promoción Biblia de papel, que es lo mejor porque así damos vuelta de un lado, buscamos, nos movemos, muy diferente de las Biblias virtuales. Bueno, pero estamos acá con Oseas en un momento tan difícil, tan tremendo. Yo sé que hay personas que no les gusta leer estos pasajes de los profetas tan terribles, pero esto nos muestra el corazón de Dios, el dolor de Dios. Hay palabras, hay versículos que nos muestran que Dios está desgarrado por la traición de su pueblo, por el haberlo abandonado completamente. Por eso usa tanto la palabra prostitución, que es una palabra muy fuerte, muy dura. Y esto es también para que a nadie se le ocurra pensar que Dios está dormido, desatento de lo que está pasando en el mundo. Y acá Él estaba cuidando a su pueblo y estaba viendo cómo su pueblo se destruía. Estamos en el capítulo 5 y estamos hablando de juicio de Dios, de pleito de Dios. Hoy le pusimos al título, le agregamos condena, porque cada vez es más dura las cosas que está diciendo. Y vamos con humildad a recibir palabra de Dios y ver cómo Dios se siente, ¿sí? Cuando el hombre que ha creado con tanto amor lo abandona, lo descuida, le da vuelta a la espalda completamente. Ayer leo el último pedacito del capítulo 5, 9 y 10. En el día de la reprensión, Efraín quedará desolado. Entre las tribus de Israel doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, ¿eh? Eso lo vimos ayer. Es que por las guerras de repente tomaban posesión de una parte del territorio de Israel y los israelitas venían y ocupaban alguna de las ciudades de Judá. Eso lo vimos en Crónicas. Pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. Y ahora me doy cuenta que esta es una de las metáforas, de las figuras del lenguaje. No me digan que los profetas no tienen un lenguaje impresionantemente rico con asociaciones, con figuras, con todo tipo de figuras. Acá el enojo de ellos, Dios está diciendo que va a ser como si derramara un torrente de agua. Pero vamos a ver lo que viene después de esto. Efraín, Israel, está deprimido, aplastado por el juicio. Entonces uno puede decir, bueno, está en un momento que va a recapacitar y empeñado en seguir a los ídolos. Es decir, yo creo que en esto de representaciones y asociaciones pareciera como que Dios se agarra la cabeza. Pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Dos animales, no sé qué bichos o enfermedades que devoran. Dios está hablando de destrucción. Versículo 13, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, cuando se dieron cuenta cómo estaban devastados, pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Efraín recurrió a Siria. Y acá nos aparece el gran imperio asirio, que sería bueno si tuviéramos el mapa y pudiéramos recordar lo que era el imperio asirio frente al pequeño Israel y Judá. Acá está, acá lo tenemos. Qué impresionante toda esa zona que hoy la conocemos por países totalmente alejados de Dios. Ahí está Asiria, y Asiria, con los dos colores que tiene este mapa, era en la extensión más grande, era muy grande, y llegaba desde ese límite que vemos ahí hasta Egipto. Ya se había
comido a los sirios, y había llegado hasta el límite de Egipto. Y ahí chiquitito vemos lo que eran Israel y Judá. No están marcados, pero sí tenemos a Jerusalén, capital del reino de Judá, y más al norte, Samaria, capital del reino de Israel. Así que los tenemos ahí, esas dos pequeñas naciones, porque ni siquiera se habían mantenido unidas, sino que se habían separado. Ahí la teníamos frente al poderoso. Ahora, el poderoso no llegó a arrebatarlos, ellos fueron a buscarlos. Tan lejos que estaban de Dios que fueron a buscar otros imperios. Y hoy podríamos decir otras ideologías, otros dioses. Bien, bueno, gracias. Gracias por el mapa. Seguimos entonces, pero el rey no podrá sanarlo, ni tampoco curar sus llagas. Sigamos el pensamiento de Dios. Recurrió al más grande de los imperios de ese momento, y sin embargo, Dios habla de llagas. Dios está hablando de estado interior, no solamente del poder de un gobierno, estaba hablando del estado interior. Y fíjense, la figura que yo decía antes, que sería su enojo como un torrente de agua, ahora dice: yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Bueno, ahora primero miremos, porque, a ver, encontré acá las referencias, maravillosas las referencias. Miren en 50-20, el Salmo 50, dice: ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. De manera que acá está diciendo: los haré pedazos, y en Oseas 5:14 dice: yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos. La misma frase del Salmo 50. Y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Vuelve Oseas en el 13, 7, 8 a decir algo de esto, 7, 8. Dice de nuevo: por eso, en el mismo libro, por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo, los atacaré y les agarraré el pecho como a una osa, a quien le quitan sus cachorros, los devoraré como un león. Si hubieran escuchado, todo esto era para asustarlos nomás, para que se den cuenta. Ahora, el otro era Miqueas, y esperen a ver, en Miqueas tengo marcado, a ver si está, en Miqueas 5:8, famoso capítulo que dice, pero acá está dando una promesa de esperanza. Dice: será el remanente de Jacob entre las naciones, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y la desgarra sin que nadie pueda rescatarlas. Era muy fuerte esta imagen de un león, era muy fuerte, y ellos debieran haber entendido. Ahora, ¿por qué dice un león para Efraín y un cachorro para Judá? Porque todavía el peligro de los asirios contra Judá estaba más lejano. Hubo un intento, ¿no?, por llegar a Jerusalén, y Dios los liberó en su momento, porque Judá tenía también reyes buenos, y hubo momentos en los que volvieron y sacaron todos los altares y destruyeron los ídolos, pero Efraín, Israel, el reino del norte, no quiso saber nada y se encontró con que la respuesta del Señor fue como el león, que fue el imperio asirio. Pero en el 5:15 hay una palabra como de la compasión de Dios. Yo le puse en mi Biblia: Dios espera. Volveré, después de lo del león, ¿no? Volveré luego a mi morada
hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. Es como que Dios siempre tiene un lugarcito para esperar el arrepentimiento, la vuelta de su pueblo, la vuelta de cada persona. Capítulo 6. Acá encontré tres versículos en los cuales, si no leemos bien, nos llevan para tomarlos, para equivocarnos en la interpretación. Es solamente lectura fijándonos bien lo que dice. Vengan, volvámonos al Señor, Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, es la palabra que vuelve. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Termina ahí el versículo 3 y yo decía, bueno, gloria a Dios, acá están dispuestos a arrepentirse, acá consideran que lo que Dios hará será 2 días, 3 días, nada más. Si uno para ahí, la lectura se queda con eso. Sigue el 4, Dios habla en el 4. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Todas esas palabras de 6.1, 6.2 y 6.3 eran como una manipulación al Señor. Sí, Señor, vos estarás enojado 2 o 3 días y ya después. Y Dios sigue hablando porque, ¿saben? El profeta Oseas, él tenía la precisa. Más allá de las manipulaciones de los sacerdotes, de todos los inicuos que siempre esperaban que Dios se compadezca y se acabe, no, Dios vuelve a hablar. Por eso, dice, los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca, mi sentencia los fulminará como un relámpago. Y acá está, pero conocidísimo versículo 6, tan repetido, solito, separado, picoteado de todo el contenido. Acá hay una contienda con el Señor. Y acá, claro, acá primero, con esa manipulación de confiar que el Señor se le iba a acabar la ira, que dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? El amor de ustedes es como una nube, como el rocío que se evapora. Y acá Dios aclara lo que Él quiere. Pero en medio de la contienda, en medio del juicio y del castigo. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Sí? Pero no olvidemos que esto de Dios, donde vuelve a darles una oportunidad, está en medio de Él que dice, ya llegó el tiempo de la ya no van a tener más tiempo para arrepentirse. Son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Esto es medio raro porque Dios no hizo pacto con Adán. Es más, la historia de Adán queda en la parte no histórica de la Biblia. No sabemos ahí quién la contó y de qué manera, hasta el Génesis 12, que empieza Abraham, y ya ahí la historia fue escrita, ¿no? Pero bueno, yo creo que es como decir, como desde el principio han quebrantado el pacto, me han traicionado. Galaad es una ciudad de malhechores, sus pisadas dejan huellas de sangre. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino a Siquem. Pandilla de sacerdotes, no es ninguna palabra suave. Y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. En el reino de Israel he visto algo terrible. Allí se prostituye Efraín y se mancilla Israel. A causa, de nuevo, usa los dos nombres. Israel era, pero Dios los está llamando Efraín también, como uno de las tribus que ocupaban ese espacio.
en el reino de Israel he visto algo horrible, y vuelve a usar el tema prostitución. A ti también, Judá, a ti también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad. Cuando cambie yo la suerte de mi pueblo, cuando sane yo Israel, y acá seguidito empieza el capítulo 7, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto. Esa promesa de cuando yo sane sería el final de todo este proceso. Pero lo que está hablando es que el intento de sanidad de Dios por medio de un profeta que les está avisando lo que va a pasar, y dice que la perversidad y la maldad quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes mientras el ladrón se mete en las casas. Una banda de salteadores roba en las calles. De nuevo, antes hablaba en el versículo, el capítulo anterior, 6:9, como banda de salteadores comete toda clase de infamias, y acá dice, una banda de salteadores roba en las calles. Parece nuestro tiempo. No se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades, sus malas acciones los tienen cercados y las tengo muy presentes. Dios atento, Dios sabe todo lo que pasa. Con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Y acá imagen, acá empieza una imagen, vamos a ver todo lo que la trabaja. Parecen un horno encendido, cuyo fuego no hace falta atizar. Desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta, todos ellos son adúlteros. En la fiesta del rey las autoridades se encienden bajo los efectos del vino, y el rey pierde su dignidad codeándose con la plebe. Como el horno, vuelve otra vez al horno, se les prende el corazón dispuesto para la intriga. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes, caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Como pinceladas en estas palabras tan duras aparece la desazón del Señor de decir, no pueden escuchar. Versículo 8. Efraín se mezcla con las naciones. El reino del norte se mezcla con las naciones. Va a desaparecer. Va a ser parte del imperio asirio. Parece una torta cocida de un solo lado, y parece que el horno sigue prendido acá, ¿Qué comparación esa? Una torta cocida de un solo lado está cruda, no sirve para nada. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. O sea, de haberlos definido como corruptos, ya acá está como dormidos, como totalmente... esperen que sigue. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, se volvieron viejos, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Acá vuelve yo siento la tristeza de Dios, la desazón de Dios, que no, todo lo que le pasa, un imperio castigador que viene a destruirlos, a llevar al pueblo a Nínive, a una ciudad desconocida. A pesar de todo esto, no lo busca. Versículo 11, acá tenemos otras metáforas. Efraín es como una paloma, torpe y sin entendimiento. Vieron que las palomas a veces se chocan con los techos. Es verdad, son torpes, no tienen entendimiento. Que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. Ahí teníamos que haber ido a buscar
los textos lo vamos a hacer en otra, seguramente va a aparecer esto de nuevo, de buscar a ver qué estaba pasando. Es verdad, iban a Egipto en algún momento y después iban a buscar ayuda a Siria. Eso era antes que se dieran cuenta que Asiria era un imperio que lo único que quería era tragárselos, quedarse con todas sus tierras, quedarse con sus posesiones y llevarlos como esclavos. Pero tan pronto como lo hagan, lanzaré mi red sobre ellos. Castigo. Acá está el castigo, no, ahí está el castigo, el castigo. Los derribaré como a las aves del cielo, 7 veces los castigaré por sus pecados. ¡Ay de ellos que de mí se alejaron! Cada vez que aparece un ay en los profetas, y aparece muchas veces, era la manera de poner en una pequeña expresión el dolor de Dios. Que sean destruidos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad, no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas. Para obtener grano y vino nuevo se laceran y se ponen en mi contra. Claro, esto, si laceran era porque si ellos seguían las festividades y las prácticas de los dioses, de los cananeos, ellos hacían de lastimarse en honor a su dios y si no, matar a los niños. Pero me acuerdo del tiempo de Elías, cuando Elías en el nombre del Señor proclama a los sacerdotes de Baal a que se enfrenten con Dios y puedan hacer que el sacrificio que les pone de bueyes y de vacas ahí sea consumido por fuego. Desesperados los sacerdotes de Baal, esto está en Primera de Reyes, no lo buscamos, desesperados para que los dioses de ellos lo escuchen, se laceraban, chorreaban sangre. Y Elías se reía y le decía, capaz que están dormidos los dioses o el Dios, no los escuchan. No me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas para obtener grano y vino nuevo, se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos. Acá Dios le está pasando factura, Pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelven al Altísimo. Son, y de nuevo aparecen ahí figuras. Acá esto que viene ahora es una comparación, no es una metáfora. Cuando aparece un como es una comparación. Son como un arco engañoso. Claro, un arco engañoso, si no está bien tensado, que si yo, puede ser que las flechas se la larguen contra el tirador. Ellos saben mucho de ello, porque esas son las armas que ellos usaban. Si nosotros tuviéramos que pasar este texto a nuestro tiempo, usaríamos otros ejemplos, pero es igualmente claro. Son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán. En el futuro, Dios está anunciando el futuro, a filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Me estoy dando cuenta de qué se diría, ¿no?, de los israelitas cuando aparecían en Egipto pidiendo ayuda, cuando antes habían ido a lo del norte, a los sirios, a los arameos, a pedir ayuda. Y ahora dice que a veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. O sea, cuando venía otro pueblo le iban al grandioso asirio. Y el asirio lo único que quería era dominarlos y comérselos. En la tierra de Egipto se burlarán de ellos.
Bueno, viene el 8, empezamos a leer un poquito del capítulo 8, donde hay una de las frases bíblicas que han sido tomadas como refranes y sentencias, y la gente no sabe que estaban en la Biblia, pero viene un poquito más abajo. Da el toque de trompeta. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Otra figura con animales. Es impresionante el uso de animales que aparece en los profetas, porque ellos tenían que entender. Un águila es el imperio asirio, tremendas sus alas extendidas. Un águila se cierne sobre la casa del Señor, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien. Así que, consecuencia, un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, Israel, capital de Israel, arroja el becerro que tiene por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Dios quiera, y tenemos que orar por eso, que el mundo se vuelva a Dios. Reconozca que el Señor es el único que tiene poder de construir y de destruir. De manera que la Iglesia de Jesucristo es la que tiene que ir con fuerza, con convicción, con seguridad, a presentarles la palabra, a presentarles lo que Dios ha dicho, para que puedan arrepentirse y volverse a Dios. Bueno, empezamos ya el capítulo 8, ya estamos en la mitad del libro de Oseas y seguiremos leyéndolo en la próxima. Que el Señor los bendiga ricamente.